capítulo 8, versículo 31 y 32 dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy te quiero invitar a que podamos reflexionar en este capítulo número 8 del libro de Juan que acabamos de escuchar. Y quiero que podamos entender primeramente cuál era el contexto y a quién se dirigió Jesús en aquel momento. Dice el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Y yo te quiero hacer una pregunta: ¿realmente habían creído en él? La respuesta es no. Estos judíos a quienes se dirige Jesús son las mismas personas quienes crucifican finalmente al Señor. Y Jesús les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús les estaba intentando decir que si ellos actuaban como Dios quería, si ellos perseveraban en la fe, si ellos obedecían a la voluntad de Dios, verdaderamente iban a ser hijos de Dios. Y en el 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús aquí les menciona una palabra muy importante. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él cuando dijo aquí: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, les estaba intentando decir a los judíos: si ustedes verdaderamente creyeran en mí, si ustedes verdaderamente hicieran la voluntad de mi Padre, serían hijos de Él y por ende me conocerían a mí, que yo soy la verdad, que yo soy el camino, que yo soy la vida y yo los hago libres. Él les quiso dar a entender que Él era el Salvador y Él era el libertador que venía a libertar al pueblo de la esclavitud del pecado. Y de esto yo te quiero hablar, de esto quiero que podamos reflexionar en este momento, de la libertad que tenemos en Jesús. Lo primero que debemos tener claro es que Jesús es nuestro libertador. Y te quiero compartir 4 cosas de las cuales Jesús nos hace libres. Y la primera de ellas es que Jesús nos liberta de la culpa y de la condenación. Cada uno de nosotros cuando nacemos venimos con una naturaleza pecaminosa, la cual llevamos hasta que creemos y reconocemos que Jesús es el único que nos puede salvar de este pecado que traemos. Por lo tanto, Él nos liberta. Él cargó en aquella cruz, en aquel sacrificio de muerte, todas nuestras culpas y pecados, toda la condenación. Yo estaba condenada a morir, pero ¿quién murió por mí? Cristo. Cristo murió en aquella cruz para que yo pudiera vivir eternamente solo si creo en Él. La segunda cosa de la cual nos liberta Jesús es del dominio del pecado. Antes de conocerle a Él, antes de creer en Él, era el pecado el que nos dominaba y éramos esclavos del pecado y practicábamos el pecado deliberadamente, sin saber que estábamos en contra de la voluntad de Dios. Cuando conocemos el amor, el sacrificio de Jesús, Él viene y nos liberta. Y ya no somos dominados más por el diablo, sino que somos guiados por la palabra de Dios que nos guía a toda verdad, a toda justicia y nos lleva a vida eterna. La tercera cosa de la cual nos liberta el Señor es del miedo. Dios anhela liberarnos del miedo, del temor, de las inseguridades. Él nos ha dado potenciales para que nosotros los usemos para glorificarle. Por sobre todas las cosas, creamos que Él va delante de nosotros, que Él está en cada situación y que el miedo no se apodera de nosotros. Él nos ha liberado de todo temor. Y el cuarto punto que te quiero compartir es que Él nos ha dado libertad para acercarnos a su presencia. Y esto es lo que logró Jesús con su muerte. Aparte de salvarnos de la muerte eterna, Él pudo romper el velo que nos separaba de Dios por el pecado mismo. Y nos podemos acercar libremente ante su presencia, como un Padre amoroso que está dispuesto a escucharnos, que está dispuesto a abrazarnos, a consolarnos, a alentarnos en todo momento. Él es el buen pastor, Él es el Abba Padre, que nos abraza, que nos contiene en momentos de dificultad y que nos vivifica a través de su palabra. Yo te quiero decir en esta hora que solo Jesús es suficiente, solo Él nos hace libres. Nuestro corazón se alegra, nuestra alma se goza. Y eso es realmente lo que provoca Jesús en nuestras vidas, felicidad plena. Cuando creemos a su palabra, cuando ponemos a Dios por delante de cualquier otra cosa, venga la circunstancia que venga, el gozo no se va de nuestra vida porque Él es la plenitud de nuestro gozo. Él sacrificó su vida por ti.
Él entregó todo para que tú fueras libre, para que tú pudieras tener vida, vida en abundancia. No deseches este amor. No permitas que la esclavitud del pecado te ate. Entrégale todo a Él y sé libre. Un abrazo, muchas bendiciones.